Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 vuelve a subir. Fijaros qué subida tenemos tan vertical. En muy pocos días está recuperando todo lo que perdió. Estamos por encima del precio a cuando se empezó el conflicto. Es decir, ahora mismo ya estamos con el mercado en positivo y el conflicto todavía no ha terminado. Eso quiere decir que hay mucho dinero que está entrando en los mercados, mucho dinero, más que el que había antes de que empezase el conflicto. Seguramente el mercado está inundado de liquidez. Eso es una cosa que también, bueno, viene siendo muy habitual en los mercados. ¿Recordáis que decíamos cuando estábamos en las peores fases de la caída de este conflicto que los inversores normalmente desde hace unos años a esta parte toman estas caídas como grandes oportunidades de compra porque saben que independientemente de lo que pase en ese momento o lo desagradable que sea la situación o los nervios que estén circulando por el mercado, saben que son las únicas oportunidades que tienen de comprar a precios baratos. ¿Por qué? Pues porque desde que acabó el patrón oro, según han ido pasando los ciclos y según han ido sucediéndose las crisis, cada vez se imprime más dinero. La bola de nieve es tan grande actualmente que ya los ciclos correctivos que había antiguamente, cuando todavía la impresión de dinero no llevaba estas velocidades, estas aceleraciones que tenemos ahora de impresión de dinero, pues los ciclos eran diferentes, no dependían solo de que hubiese algún acontecimiento negativo, extraordinario, como una guerra o como una pandemia, ¿no? Antes de eso, los ciclos pues eran diferentes. Había épocas en las que las empresas lo pasaban peor, había recesión, las bolsas caían y la gente aprovechaba para comprar en esas recesiones. Ahora no da tiempo a que haya recesión, porque las situaciones la han llevado tan hacia adelante esa impresión de dinero, la bola de nieve es tan grande que si cae una pieza del dominó, cae todo el dominó entero. Entonces, antes de que caiga esa pieza del dominó, que no sería una recesión como las que había antiguamente, hace 20 años o hace 25 años, que entonces no había tanta deuda, entonces, bueno, pues había una crisis, algunas empresas quebraban y la economía pues se ralentizaba y luego se volvía a relanzar. Ahora no dejan que se ralentice la economía y no dejan que caiga ninguna pieza. O en cuanto cae una, defienden todo lo demás con muros. Esos muros están hechos con dinero que se imprime, con inmensas cantidades de dinero que se imprime, para que no caiga todo. Porque ahora mismo caería todo, si lo dejasen como dejaban antiguamente las recesiones, caería todo. Entonces, como cada vez la bola va siendo más grande, la única manera de comprar con descuento en los mercados es cuando ocurre alguna situación como esta que hemos tenido de guerra en Oriente Medio, que afecta al petróleo, etcétera. O una pandemia como ocurrió en el 2020. Si no ocurre nada de eso, es dificilísimo comprar con una corrección del 10% o más. Y es lo que hemos tenido y los mercados lo han aprovechado y ahora se está yendo para arriba como loco y estamos a nada, a un 1% de los máximos ahora mismo en el SP 500. Vamos a calcular exactamente cuánto es, pero aproximadamente será un 1% de esta zona de máximos. Zona de máximos, no la zona en la que empezó la guerra. La zona en la que empezó la guerra ya está superada. Estamos a un 0,92% del máximo histórico en el SP 500, con una subida hoy del 0,94%. El Dow Jones sube un 0,64%, más lejos de los máximos que el SP 500, y el Nasdaq sube un 1,5% y también está prácticamente en máximos históricos. Está a una distancia, un segundito, vamos a ponerlo aquí, a una distancia, no me lo coge exactamente el punto, bueno, vamos a ver si me deja desde aquí, aproximadamente del 2%, a menos del 2% de marcar máximo histórico también el Nasdaq. Voy a quitar esto de aquí, vale. Y el DAX alemán, un 1,22%, está más lejos del máximo histórico, pero muy cerca de empezar a rellenar este hueco que tenemos aquí también en el gráfico. Bitcoin también subiendo, en el día de hoy un 1,13%, rompiendo ligeramente, todavía no se puede dar por superada esa línea de resistencia de los 74.909, estamos por encima, no muy claramente, no es al cierre todavía, necesitamos que sea al cierre y que sea claro. Y luego tenemos la línea de tendencia que también está ahí cerca, con lo cual pasar todas las resistencias de golpe es difícil,
Lo normal es que no lo haga de golpe, lo normal es que no, pero no estamos en una situación normal. Ya veis cómo está el SP500. El SP500 está subiendo de una manera brutal, en vertical. Entonces, no es normal que pasemos todas las resistencias de golpe, la de 72.815, la de 74.909 y la línea de tendencia que ahora mismo pasa más o menos por los 77.700. No es normal que las saltemos las tres de golpe a la vez, pero tampoco estamos en una situación normal. Lo lógico sería que se acercase a la línea bajista y retrocediese un poco y volviese luego a la carga y sí la rompiese. Pero no estamos en una situación normal. Eso sería lo más normal y luego tenemos el escenario que no es tan normal, pero que sería factible estando como estamos, que es que lo rompa todo de golpe y se vaya para arriba con mucha fuerza. Veremos a ver qué pasa. Cualquiera de los dos escenarios me vale. Me vale una ruptura más lenta, es decir, que choque contra la línea, retroceda y después avance, o me vale la ruptura todo por todo y salta todo por los aires hacia arriba, ¿no? Pero en principio estamos viendo que hay mucha liquidez en el mercado. No ha terminado el conflicto, el petróleo sigue cerca de 100, porque está muy cerca de 100, y sin embargo todo el mercado está recuperando. ¿Por qué? Pues porque hay dinero en circulación a mansalva y la inflación tiene que salir por algún lado. Si no sale en los bienes y servicios, sale en los valores de los activos, Bitcoin, la bolsa, etcétera. Los pisos, todo. ¿Vale? Así que bueno, eso es lo que está pasando. Vamos a ver qué está haciendo MicroStrategy. Ya sabéis que ha comprado un montón de Bitcoin más la semana pasada y seguramente seguirá comprando. Está subiendo un 6,23%, una subida espectacular. La clave está a superar los 150,90. No estamos tan lejos. Si sigue subiendo así de rápido Bitcoin, MicroStrategy se lanzará también a una subida frenética. Creo que ha quedado claro, aunque algunos todavía insisten con MicroStrategy. O sea, parece mentira la gente que les pones en su cara la realidad y no son capaces de verla. La gente que decía que MicroStrategy, que era un peligro para Bitcoin, que iba a vender, que les iban a liquidar, que no sé qué, que no sé cuántos, no son capaces de ver más de 2 centímetros delante de sus ojos. Ya lo decíamos en su momento que era una mentira todo eso que nos decían, que MicroStrategy no la iban a liquidar, que tiene capacidad suficiente para aguantar sus Bitcoin, pero siguen insistiendo con que no está bien, que acumule tanto, que si los intereses que tiene que pagar, que si no sé qué, que si no sé cuál. Está bien estructurado MicroStrategy. La única premisa que tiene MicroStrategy es que Bitcoin suba de media lo que está subiendo o incluso menos de lo que está subiendo históricamente. Con que suba un 15% anual de media, a MicroStrategy le vale. A MicroStrategy le vale. ¿Vale? Y cuanto más rápido suba, mejor. Si en algún momento necesitase liquidez para pagar algo de los intereses que tiene que pagar, imaginemos que Bitcoin en los próximos años hace un por 3. Necesitaría poquísimos Bitcoin en esos precios para pagar los intereses. Y se podría quitar incluso toda la deuda, si quisiesen, para tener eh, menos exposición a movimientos volátiles del mercado. Pero podría hacer también lo que está haciendo Metaplanet, que es sacar dinero con opciones por los Bitcoin que tienen en cartera. También podrían hacer eso para sacar dinero e ir pagando los intereses, ¿vale? O sea que MicroStrategy lo único que está haciendo de momento es acumular. Y cuando acabe de acumular, seguramente, y cuando ya se apruebe la ley Clarity, seguramente hará algo con sus Bitcoin para sacarles una rentabilidad. Porque ya los bancos podrán negociar con MicroStrategy, podrán pagarle algo eh, o negociar algunas opciones para que MicroStrategy vaya sacando algo de rentabilidad a los Bitcoin que posee, ¿vale? Bueno, 6,11%, buena subida. Está un poco retrasado respecto a Bitcoin. Como digo, tiene que romper la zona de los 150,91. Bien, seguimos con el resto de mercado. Como decíamos, el petróleo está cerca de 100, aunque ahora está cayendo un 3,76%, pero a lo largo del día de hoy ha estado en 99. Esto es bueno que caiga, evidentemente. Eso es que la percepción de los inversores sobre la situación en Oriente Medio es mejor. El termómetro de la situación en Medio Oriente nos lo da el petróleo. O sea, el petróleo no nos puede engañar. O sea, noticias nos pueden engañar, nos pueden meter fake news por todos lados, tanto por uno de los contendientes como por el otro. Es decir, cualquiera de los que están ahí metidos en el conflicto te puede sacar fake news por un lado o fake news por el otro. Pero el petróleo no miente.
Aquí se apuesta dinero, no es uno diciendo una noticia que es mentira y el otro desmintiéndola o al revés, ¿vale? Entonces, nos digan lo que nos digan, el petróleo está retrocediendo. Poco a poco, pero está retrocediendo. Está haciendo una figura además de hombro, cabeza, hombro, si os fijáis, aunque eh, muy distorsionada por todas los cierres y aperturas con los huecos que tenemos ahí, pero si no tuviésemos en cuenta todos esos huecos, si hubiese estado cotizando constantemente como lo hace Bitcoin, no habría huecos y el gráfico nos está dibujando algo que es muy similar a un hombro, cabeza, hombro. Con lo cual, pues si rompemos la línea clavicular, este sería el hombro, esto la cabeza y esto sería el segundo hombro, estamos muy ahí en la línea. Si rompemos esa línea clavicular nos vamos para abajo, a la zona de 83. Para que esto ocurra, evidentemente, la percepción del riesgo en la zona de Oriente Medio por parte de los inversores debe disminuir bastante. Todavía no sé si estamos en esa situación, pero podría ocurrir, ¿vale? Pero lo que os digo, no os fiéis de lo que diga ni uno ni otro. Fiaros del precio del petróleo. Si el precio del petróleo baja, es que la percepción de los inversores es que las cosas van mejor. Nos digan lo que nos digan, nos intenten engañar como nos intenten engañar. Y si el precio del petróleo sube, es que las cosas van peor de lo que nos digan también. Nos digan lo que nos digan. Aunque nos digan que las cosas parece que van bien, si sube el precio del petróleo, no van tan bien. Los inversores saben más que lo que nos quieren decir al público en general en las noticias. Las noticias son para distraer y para intentar engañar y para intentar confundir la opinión pública por una parte y por la otra. Pero el petróleo no nos miente. Si las cosas van bien, el petróleo bajará. Si las cosas van mal, el petróleo subirá. Está bajando, quiere decir que los inversores ven las cosas mucho mejor. El oro, 1,38% arriba, también está subiendo. Al final, como hay tanta liquidez, a pesar de que ha perdido una línea de tendencia, a pesar de que las cosas seguramente les costará mucho más al oro para recuperar y seguramente no veremos máximos en mucho tiempo, evidentemente, cuanto más dinero hay, todos los activos se van revalorizando. Es decir, que bueno, parece ser que esa zona en la que tocó mínimos puede quedar también por mucho tiempo ahí. Yo creo que va a entrar en un movimiento lateral de mucho tiempo y ahora pues nos estamos yendo hacia esa parte alta de ese movimiento lateral que durará mucho tiempo. Lo mismo con la plata, que está rebotando hoy un 5% y el platino rebota un poquito menos, un 1,18%, pero será parecido también. El euro contra el dólar subiendo también, así que el dólar va perdiendo terreno también estos días junto con esas subidas de los activos. Dólar australiano lo mismo, gana contra el dólar también un 0,56 y se va prácticamente hacia los máximos de este año. Y el dólar estadounidense cae contra el dólar canadiense hacia la zona del doble suelo. Debería soportarse en la zona de 1,3710 aproximadamente. El euro contra la libra lo vemos que cae. Ya decíamos ayer que posiblemente vaya hacia la zona de 0,8647, perdón. Y la libra contra el yen ha roto los máximos y parece que sigue subiendo, aunque no me extrañaría ver una corrección hacia la zona de 214 en los próximos días. La libra contra el dólar sube un 0,47%. Como todos los pares, se debilita el dólar, sube la otra divisa que está emparejada con el dólar. Y nada más, un 1% arriba el SP500, a menos de un 1% del máximo, mucha entrada de dinero, el rally puede durar todavía más. ¿Nos puede venir algún sopapo en algún momento? Evidentemente, porque la situación no es estable, es como estamos en un equilibrio ahora, pero nos podemos caer de esa barra de equilibrios y bueno, lo único que ya hemos visto la careta del mercado. Es decir, aunque tengamos algún retroceso, le hemos visto al mercado lo que está haciendo, le hemos visto la careta, se le ha quitado la careta. Están comprando. O sea, aunque nos quieran engañar y aunque nos quieran meter miedo, están comprando. Y da igual que haya correcciones cuando las cosas se pongan peor, porque sabemos que en el fondo están comprando. Que cuando las cosas se pongan mejor nos vamos a ir otra vez a máximos. ¿Vale? Han levantado su careta y les hemos visto las intenciones que están haciendo. ¿Vale? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.